Hoy en nuestro programa vamos a contar con don Enrique Salto, abogado del Estado. Muy buenas amigos, bienvenidos a un programa más de Aula de Derecho. Como bien les comentaba al principio del mismo, hoy vamos precisamente a conocer la figura del abogado del Estado. En esta ocasión, pues contamos también en nuestra ciudad con uno de ellos, con don Ernesto Salto, y vamos a conocerle más de cerca. Pero, como cada tarde, tarde más bien ahora, porque el tiempo, la hora ha cambiado, vamos a darle la bienvenida a nuestro ya colaborador, don Emilio Bosch. Muy buenas. A nuestro veterano colaborador. No te quería decir veterano, digo, vaya, sé que luego sí, se me enfade. Está bien, veterano no está mal. Lo de viejo ya no me gustaría tanto. No, hombre, eso no, eso nunca. Pues buenas tardes, Ana. La verdad es que estoy muy contento de un lunes más. Para mí el lunes, como he dicho muchas veces, es el mejor día de la semana. Por fin es lunes. Hay una película de los años 80, creo, ¿Sí? que se llama Por fin es viernes. ¿Te acuerdas, no? Pero para nosotros por fin es lunes. Claro, efectivamente, porque estamos con los telespectadores, sobre todo. Me encanta por el estar programa. con nuestros amigos telespectadores y sobre todo contigo. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí todos los lunes. Pues Emilio, hoy vamos a conocer la figura del abogado del Estado, que según él nos comentaba antes, don Ernesto, precisamente me comentaba antes de la entrevista, es una figura que no es muy conocida. En el mundo judicial se conoce, pero fuera es poco conocida incluso para los alumnos de Derecho, así como aquellos que tienen pretensión, ¿no? Inquietudes. De inquietudes jurídicas, pues que la verdad es que es una profesión y es un trabajo que realmente no es muy conocido, como la figura de un juez, de un abogado, un notario y demás. Pues hace poco se dio a conocer bastante la figura del abogado del Estado en el juicio del Procés. Ahí está. Allí intervino el abogado del Estado. Y es una oposición muy difícil. Don Ernesto Salto es el actual abogado del Estado en Melilla, licenciado estudió Derecho en, no sé si es licenciado o graduado, tengo mis dudas. Digamos que estudió Derecho en la Universidad de Málaga durante los años 2008-2012. Y es abogado del Estado desde el año 2019, o sea que es muy joven. Muy joven, efectivamente. Muy joven. Actualmente, como digo, es jefe de la abogacía del Estado en Melilla y ha tenido muchísimos cargos. Vocal de la Comisión de Asistencia Jurídica de Melilla. La Comisión de Asistencia Jurídica es una comisión que tramita, que le da el visto bueno a las personas que solicitan asistencia jurídica gratuita. O sea, si tú no tienes medios, tú vas al colegio de abogados, rellenas un impreso, solicitas un abogado de oficio y la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita, pues, es la que lo realmente te puede decir que sí o te puede decir que no, depende de tus ingresos. Y don Ernesto pertenece a esa comisión. Ha sido secretario, abogado del Estado del Tribunal Económico Administrativo Local de Melilla. También creo que ha sido secretario de la Junta de la Autoridad Portuaria. Sí, miembro del jurado provincial. Bueno, sí, también. Sí, es verdad. Y creo que también ha pertenecido a la Junta de Expropiaciones Forzosas. Sí. Durante su paso por Erasmus, porque también pasó por Erasmus, tiene conocimientos de inglés, de C1. Durante su paso por Erasmus hizo algunos cursos y algunos másteres. O sea, es una persona
muy preparada. Pues si te parece bien, Emilio, vamos a escuchar esa entrevista que mantuvimos con él en su despacho, precisamente, y volvemos en un ratito. Por cierto, a la que yo no pude asistir porque estaba ese mismo día y esa misma hora estaba ocupado. Efectivamente. Vamos, por lo tanto, con ella. Volvemos enseguida. Adelante. Pues ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Aula de Derecho. Y don Ernesto, para empezar a conocer un poco sobre el mundo de la abogacía y más concretamente en el que vamos a hablar ahora, ¿qué es la abogacía del Estado? Bueno, ante todo, Ana, muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar un poco en qué consiste nuestra función y nuestro cuerpo. Bueno, la Abogacía General del Estado, la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, está integrada en el Ministerio de Justicia. Su titular, que es la abogada general, tiene rango de subsecretaria y de ella dependen 7 subdirecciones generales. Si bien todos los abogados del Estado que estamos tanto en la Administración Periférica del Estado como en ministerios, en Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, también en algunos organismos autónomos, dependemos orgánica y funcionalmente de la persona titular de la Abogacía General del Estado. La Abogacía General del Estado surge en 1849 con Bravo Morillo siendo ministro, y era básicamente un modo de crear una figura que fuese independiente del Ministerio Fiscal, que defiende la legalidad, para representar y defender jurídicamente al Estado, sobre todo después de que cristalizan en España las teorías de la personificación jurídica del Estado, primero con la doctrina del fisco y posteriormente ya de cara a la Administración, que es el cauce de relación del ciudadano con el Estado propiamente dicho. Entonces, la Abogacía del Estado es un servicio jurídico que tiene por objeto la tutela de los intereses públicos, en concreto de la Administración General del Estado, los organismos autónomos, también de los órganos constitucionales, salvo aquellos que tienen un régimen especial propio, y también mediante convenio prestamos asistencia jurídica a otras entidades de derecho público, como son comunidades autónomas, ciudades con estado de autonomía, en el caso de Ceuta y Melilla, demás entidades locales, fundaciones con participación del sector público, y sociedades mercantiles estatales. Entonces, básicamente, para que quede claro, la Abogacía del Estado es un cuerpo jurídico superior que trata de asesorar en derecho, de representar y defender en juicio a todo el sector público estatal. ¿Cómo llegó usted a ser abogado del Estado? Pues bueno, después de un largo proceso, porque me costó 6 años y medio de mi vida, el acceso al cuerpo básicamente se produce a través del sistema de oposición libre. Hay que superar una oposición cuyo temario consta de 465 temas de todas las materias jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público. Son 5 ejercicios, 2 de ellos orales, en los que se trata de exponer con la mayor literalidad posible ante el tribunal el temario de la oposición. Pero el primer examen son 255 temas y el segundo los 210 restantes. El tercer examen es un examen de idiomas, en el que se pide al opositor la lectura y traducción de un texto jurídico en alguno de los idiomas de la Unión Europea. También se puede realizar otro idioma adicional. Y por último son 2 casos prácticos de 10 horas de duración cada uno de ellos, en los cuales uno pues trata de defender los intereses del Estado en el 4.º ejercicio, realizando el conjunto de actuaciones procesales que sean pertinentes, y en el 5.º ejercicio pues emitir un dictamen, básicamente en la función consultiva que desempeñamos día a día para el sector público estatal. Lógicamente con la carrera de Derecho ya terminada, ¿no? Así es. Es una oposición para cuyo acceso es necesario ser licenciado o graduado en Derecho. No se puede acceder con ninguna otra titulación superior, es exclusivamente para licenciados o graduados en Derecho. ¿Y por qué decidió usted hacer siempre cuando uno termina Derecho, a lo mejor decide voy a montar un bufete o voy a tirar para magistratura o notario, pero ¿por qué concretamente
Bueno, me alegro de que me lo pregunte, pero porque además hace poco vi un sketch en Instagram bueno, que decía que uno se hacía notario por avaricia, juez por vocación y abogado de Estado por soberbia, porque es verdad que resulta cuanto menos chocante la inmensa cantidad de temas que tenemos que estudiarnos para acceder al cuerpo. Pero luego ello trae causa básicamente de que la asistencia jurídica que prestamos es global en todos los órdenes jurisdiccionales. Y luego la función consultiva, pues uno trata toda materia en la que esté interesado el Estado y trata de ofrecer una respuesta en derecho a las cuestiones que se le plantean. De ahí la complejidad de la oposición. Es verdad que es un cuerpo que es muy desconocido, de hecho la inmensa mayoría de la población que es lega en derecho no tiene mucha idea de lo que es, porque claro, siempre que se habla del Estado, pues suena a público, a lo de todo. A mí muchas veces, cuando estaba opositando y comentaba lo que hacía, pues la respuesta habitual era: ah, pero ¿eso qué es? ¿Abogado de oficio? ¿Va a ser abogado de los pobres? Es diferente, es una función la que desempeñamos de asistencia jurídica al Estado como persona jurídica, porque el Estado, al igual que los particulares, tiene derecho pues a una tutela judicial efectiva y a una defensa y una dirección letrada. Entonces, bueno, yo me decidí por esta oposición porque durante la carrera, pues es cierto que me gustó tanto el derecho privado como el público, y está, junto con el letrado del Consejo de Estado y el letrado de las Cortes, en la oposición más completa que existe. Así que ello unido luego a las posibilidades que tiene uno dentro del sector público y fuera en la empresa privada, porque al final el perfil del abogado de Estado es un perfil muy demandado por las empresas, ya que no solo realizamos funciones propiamente jurídicas dentro de la administración, sino que también tenemos funciones ya de integración en órganos de gestión, como son en consejos de administración de diversas entidades de derecho público. También formamos parte del Tribunal Económico Administrativo, en el caso de Almería, el Tribunal Económico Administrativo local, y también de diversos órganos como la Comisión de Asistencia Jurídica, el Jurado Provincial de Expropiación. Bueno, pues es una profesión que te permite conocer a la administración desde las entrañas y luego de cara a su defensa ante los órganos jurisdiccionales, con lo cual yo la verdad que a cualquier amante del derecho y que le guste practicarlo, pues sería la oposición que les recomendaría, siempre y cuando esté dispuesto a pagar el precio, porque ciertamente es algo que no es sencillo ni mucho menos conseguirlo. Hay mucha gente tan incluso más válida de los que al final consiguen aprobar, que por vicisitudes no lo logran, y la verdad que eso es una consecuencia de la dureza del proceso selectivo. Doc, en esto me ha comentado un poco algunas de las funciones que llevan a cabo el ser la abogacía del Estado. Concretamente, son más de los que a lo mejor nosotros vemos o podemos entender de lo que me ha comentado. Pues ciertamente, porque al final la mayoría de las decisiones que adopta la Administración siempre busca tener un informe de su servicio jurídico, y ahí es donde intervenimos nosotros, al tiempo que, como ya he venido a comentar, pues la integración en órganos de la Administración da lugar a que participemos activamente en el funcionamiento del sector público estatal. Porque es cierto que al final lo que se ve en la prensa pues son cuestiones que ya al final, al ser servicio jurídico del Poder Ejecutivo, pues uno tiene una relación nada desdeñable con decisiones tanto administrativas como políticas. Entonces es cierto que solamente lo más polémico es lo que sale a luz, y es cuando pues en cierto modo la ciudadanía tiene un poco conocimiento de que existimos, aunque luego al poco tiempo a casi todo el mundo se le olvida básicamente la figura que representamos. Y yo creo que quizás es porque tampoco el cuerpo es muy pequeño, el número de opositores que se presentan también es pequeño, va unido un poco a la dificultad de la oposición. No todo el mundo está dispuesto a estar sacrificando años de su vida y un temario que al final llega a ser un poco menos que inabarcable, habida cuenta del grado de perfección que se le exige al opositor para superar el proceso selectivo, y también bueno, pues todo lo que ocurre durante la oposición, porque uno no deja de vivir, y es cierto que al final pues
trata de hacerlo lo mejor posible, pero puede ser que no salga, y eso es algo, una realidad que el opositor debe entender e interiorizar, y no por ello significa que sea más ni menos que el que aprueba, sino... Don Ernesto, dentro de esta carrera y sobre todo del trabajo diario, ¿qué es lo más complicado, lo más difícil, lo que realmente, bueno, pues más hay que prestar atención, ¿no? O más... Bueno, yo diría que prácticamente todo. Porque, bueno, tanto si uno acude como vocal a una mesa de contratación, en las mesas de contratación no existe quórum si no están el presidente, el abogado del Estado y el interventor. Tanto eso, que sería el asesoramiento más banal, porque al final forma una parte de la mesa que va a proponer la adjudicación de un contrato público al órgano de contratación, como la emisión de un consultivo súper complicado que sea interdisciplinar. En toda nuestra función hay que estar atento y hay que tratar de llevarla a cabo con el mayor rigor posible. Es verdad que la carga de trabajo que tenemos al final, bueno, es elevada, no es un puesto en el que uno esté, por así decirlo, bueno, pues limitándose a cumplir un horario de 8 a 2, que es verdad que uno tiene mucha flexibilidad, se organiza como quiere, pero la contrapartida es que el trabajo tiene que salir y tiene que salir bien, porque es lo que se espera de nosotros. Don Ernesto, ¿de qué depende precisamente la abogacía del Estado de Melilla? ¿De qué organismo? Pues la abogacía del Estado en Melilla es una abogacía provincial que está integrada dentro de la abogacía del Estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla, que a su vez pues ya la dependencia es directamente de la Abogacía General de la Abogada General del Estado a través de la Secretaría General de la Abogacía General del Estado. Entonces, en principio, tanto cuando no se modifique el reglamento, que se ve que hay una intención por parte del Ejecutivo de tratar de acoger, bueno, pues una reforma integral de nuestra organización, porque la litigiosidad se ha disparado en los últimos años, y también motivada un poco por la situación de carestía de medios personales que tenemos, ya que el 50% aproximadamente de nuestro cuerpo se encuentra en situación de licencia voluntaria o de servicios especiales. Hemos hablado un poco de la dificultad o lo más difícil a lo mejor de ese trabajo diario, pero me imagino que también habrá satisfacciones, ¿no? ¿Cómo podríamos...? Pues satisfacciones ciertamente las hay cuando, bueno, a uno le reconocen el trabajo bien hecho, y bueno, a mí personalmente quizá creo que donde más satisfacción puede encontrar uno es cuando asume, porque es algo que quizá debería haber comentado antes, que además de representar al Estado persona jurídica, bajo determinadas circunstancias representamos a funcionarios públicos cuando están inmersos en un procedimiento que se sigue por razón de un acto que ha realizado en el ejercicio de su cargo. Cumplimos ahí requisitos, tiene que haber un informe favorable del jefe de servicio. Bueno, pues en el ámbito de defensa funcional yo creo que es donde uno, bueno, yo personalmente más satisfacción encuentro de cara a conseguir, bueno, que tu representado al final consiga zafarse de un proceso penal en el que se está jugando su condición de empleado público. Para mí eso, conseguir ganar este tipo de pleitos es de lo más satisfactorio que existe. Eso, y sobre todo también en otro ámbito ver cómo el trabajo de uno se materializa. Bueno, a título ejemplificativo puedo citar un informe que emití aquí en el año 19 sobre un asunto que hubo, un fraude de unas ambulancias que venían de Marruecos. Se permitía el paso y se hospitalizaban a las personas en el hospital comarcal, y al final pues nos dimos cuenta que venía orquestado de clínicas privadas de Marruecos, y al final pues se consiguió paralizar eso gracias un poco a la colaboración de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado bajo el mando de la señora delegada del Gobierno, y el informe que hicimos de cara a garantizar la interrupción de ese servicio en base a la adopción de ciertas medidas cautelares. Eso, y también la regularización del padrón municipal, de qué tipos de visados tienen acceso o no, cuestiones que también entrañan un poco en el ámbito ámbito internacional o del ámbito de
de asilo y la protección subsidiaria. Son cuestiones que aquí en Melilla son candentes y en las que nosotros pues tenemos una intervención activa tanto de la perspectiva consultiva como ulteriormente en vía contenciosa administrativa cuando representamos al Estado, que es el demandado porque es el que dicta las decisiones que son impugnadas ante los tribunales de justicia. Don Ernesto, ya casi para finalizar, a aquellas personas, que sobre todo alumnos de Derecho que ahora nos están viendo el programa, o aquellos que acaban de terminar o que van a empezar la carrera, ¿qué consejo le daríamos tras estas palabras, conocer un poco la figura de la abogacía del Estado? ¿Qué le diría a ellos? Pues el primer consejo que les daría, sinceramente, es que escojan la profesión jurídica que crean que les va a gustar más el desempeño del trabajo en el futuro, porque cuando uno aprueba una oposición, en principio, salvo que, bueno, es verdad que existe la figura de la ciencia, que en nuestro caso está muy patente, pero es el trabajo que va uno a desempeñar durante el resto de su vida, entonces es esencial que sea consecuente y elija algo de lo que le gusta trabajar en el futuro. Es el primer consejo. El segundo consejo, bueno, pues de cara a preparar una oposición, es un camino en el que uno, como decían mis preparadores, es el protagonista y el que va adoptando las diferentes decisiones, y en todo caso es algo voluntario. El no superarlo no implica en absoluto que la persona sea de mayor o menor valía, sino que al final la dureza de toda oposición y la fuerza psicológica que hay que tener para llegar al final es algo que no todo el mundo es capaz de tener y de desplegar en un momento determinado. También, por otro lado, que no se dejen influenciar por comentarios, porque bueno, hay muchas personas que opinan sin conocimiento de causa y que al final pues el opositor que se encuentra en una situación desfavorable porque ya tiene unos años, sigue dependiendo de sus padres, pues es una situación angustiosa y se puede ver pues influido de alguna forma por comentarios perniciosos que no llevan a ningún sitio. Y también, por último, ya no compararse con nadie, porque como ya venía diciendo, la oposición es una carrera de fondo en la que uno es el que está llevándola a cabo, nadie más. Entonces cada uno termina cuando termina y vale tanto el que aprueba en 2 como el que aprueba en 8, como el que aprueba en 15, como el que no aprueba. No quiere decir en absoluto nada de la persona, sino más bien al contrario. El hecho de haber mostrado una fuerza de voluntad de cara a enfrentarse a un proceso selectivo ya desde mi punto de vista encomia bastante a la persona. Don Ernesto, ya para finalizar, Melilla es una ciudad donde hay mucho trabajo. ¿La abogacía del Estado tiene mucho trabajo? Pues la verdad es que... Porque a lo mejor hay ciudades que no tienen tanta como otras. Teniendo en cuenta, Melilla el principal problema que tiene realmente es la problemática, porque es una ciudad fronteriza, el Estado tiene muchísima presencia, no hay nada más que ver que las competencias en materia de sanidad y de educación son propias del Estado, a diferencia de las comunidades autónomas que la tienen transferida o delegada. Si bien en este sentido, además Melilla tiene una complejidad adicional porque nosotros también tenemos convenio de asistencia jurídica con la autoridad portuaria y con la Ciudad Autónoma de Melilla, con lo cual eso al final se traduce en mayor carga de trabajo, porque ya uno no solo tiene que asesorar al Estado español, es decir, la Administración General del Estado, en este caso delegación del Gobierno, ni organismos autónomos como puede ser, por ejemplo, el Servicio Estatal Público de Empleo o la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, sino que también tiene otras personas jurídicas que son independientes a las que uno tiene que prestar servicio jurídico, con lo cual al final es lógico que exista esta carga de trabajo y que pues, en muchas ocasiones, no tengo ningún tapujo en reconocerlo, no podamos cumplir con los plazos establecidos porque a fin de cuentas los medios humanos son los que son. Yo soy aquí el único abogado de carrera, tengo un personal de apoyo magnífico sin el cual no podría funcionar, pero las personas al final pues llegan hasta donde lo hacen y la administración es un monstruo que no para de generar problemas y de requerir un poco del asesoramiento para abordar las decisiones de mayor trascendencia. Así que en definitivas cuentas pues se hace un poco lo que buenamente se puede
y siempre con el mayor rigor posible, la máxima profesionalidad, que es un poco lo que se espera de nosotros. ¿Hace falta a lo mejor un poco más de personal, más bueno, abrir un poco más la mano para...? Sí, bueno, pero yo creo que eso es un mal endémico en toda la administración. Al final aquí uno pues tiene sus propios condicionantes, sus problemas, pero bueno, al final el Estado tiene unos recursos limitados y bueno, uno entiende que claro, que además las cosas de Palacio van despacio, como se suele decir. Don Ernesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Aula de Derecho y gracias también por darnos esos conocimientos sobre, bueno, pues precisamente sobre el tema que hoy hemos tratado aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, el placer ha sido todo mío. Pues ahí tenían ustedes la entrevista que mantuvimos con don Ernesto Salto y la verdad es que fue realmente muy interesante. Pero sí quiero destacar que también actualmente es coordinador de la Comisión de Asistencia Jurídica entre la Abogacía del Estado y creo que la Autoridad Portuaria y la Ciudad Autónoma de Melilla. Pues Emilio, despedimos el programa de hoy. Gracias por estar aquí acompañándome, como siempre. Por fin el lunes. Por fin el lunes. Nuestro lema a partir de ahora va a ser por fin el lunes. Ahí está. No la película de los años, creo que fue años 80. Por fin es viernes, pues nosotros... No, nosotros por fin el lunes. Es lunes y nos vemos. Ahí está. Pues nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en nuestro programa Aula de Derecho. Que sean felices. Nos vemos.